Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Eran las 3 de la mañana cuando la policía llamó a mi puerta con golpes secos que rompieron el silencio como un disparo. El corazón me retumbaba en el pecho mientras bajaba las escaleras envuelta en una bata vieja, todavía confundida por el sueño, sin entender qué podía estar pasando a esa hora maldita. Cuando abrí, una linterna me cegó por un segundo y detrás de ella apareció un agente con rostro impenetrable que, sin rodeos, me dijo que estaba detenida por fraude y falsificación documental, palabras que se me clavaron en el estómago como cuchillos sin filo. Mi primer instinto fue pensar en mi hijo dormido en el piso de arriba, en sus dibujos pegados en la nevera, en la cena que había dejado preparada para el día siguiente, como si todo eso pudiera protegerme de lo absurdo que estaba viviendo. Intenté preguntar qué significaba aquello, pero ya me estaban empujando contra la pared del pasillo, esposándome con movimientos mecánicos, sin siquiera mirarme a los ojos. Todo sucedía con una rapidez violenta y humillante, como si mi vida ya estuviera sentenciada y yo solo fuera una espectadora de mi propio derrumbe. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies mientras me llevaban hacia el coche patrulla, y las luces azules proyectaban sombras grotescas en la fachada de la casa que hasta esa noche había creído segura. No entendía nada. Apenas oía mi nombre mezclado con palabras que me parecían absurdas: empresa familiar, desvío de fondos, denuncia interna. Intentaba pensar en qué momento mi vida se había desviado hacia ese abismo, pero no encontraba ni una pista. Todo sonaba ajeno, como si hablasen de otra persona con mi cara y mi nombre. Me aferraba mentalmente a lo que conocía, pero cada palabra pronunciada por los agentes me alejaba más de mi realidad. Mi propio marido, Javier, había sido quien me denunció. El agente que me acompañaba lo dijo casi con lástima, como si conociera el golpe que iba a causarme esa frase. A su lado, mi suegra, doña Carmen, fingía indignación mientras negaba con la cabeza y se cubría el pecho como una actriz barata. Nadie en esa casa me había defendido, al contrario, estaban todos alineados, preparados, como si hubieran ensayado esa escena durante semanas. Sentí que me arrancaban el alma de cuajo. Intenté preguntar qué ocurría, pero los agentes me esposaron sin dejarme tocar el teléfono ni recoger mis cosas. Me dijeron que tenía derecho a guardar silencio y lo siguiente fue el portazo tras de mí. Las luces de la sirena iluminaban mi casa por última vez mientras la veía alejarse por el retrovisor. Me quedé sin palabras, sin fuerza, sin una sola certeza. Solo sabía que todo lo que había construido se estaba desmoronando en segundos. Pasé las horas en un calabozo helado, sin manta ni respuesta. Me dejaron sola, en una sala de cemento con olor a humedad y restos de otros gritos. No podía creer que el hombre con el que dormía me hubiese entregado así, con esa frialdad quirúrgica. Ni siquiera lloré, porque aún no entendía si aquello era una pesadilla o el comienzo de una condena real. Me sentía vacía, flotando en una oscuridad que no reconocía. Me acusaban de haber transferido dinero de la empresa familiar a una cuenta a mi nombre. Yo ni siquiera sabía manejar esas cuentas. Javier se ocupaba de todo lo financiero, siempre dijo que yo no entendía de números. El tono del interrogador era duro, como si ya tuviera una imagen clara de mí como delincuente. Cada pregunta iba cargada de sospecha, y cualquier respuesta mía sonaba a excusa. Me trataron como si fuera culpable desde el primer minuto. Me asignaron un abogado de oficio que apenas me escuchó. Llegó con prisa, hojeó unas páginas y dijo que lo mejor era colaborar para reducir la condena. Le pedí que revisara los documentos, que investigara, que yo no había hecho nada, pero solo asentía como si ya lo hubiese decidido todo. Parecía más interesado en cerrar el caso rápido que en ayudarme. En ese momento supe que estaba completamente sola. Javier no acudió a la comisaría. Nadie de su parte vino. Mi suegra declaró que llevaba meses comportándome raro y ocultando papeles, y lo dijo con una seguridad venenosa. Todo sonaba tan perfectamente armado que dolía más que los barrotes. Nadie preguntó por qué una madre sin antecedentes se habría vuelto criminal de repente. Mi palabra no valía nada frente al teatro que ellos montaron. En menos de 2 semanas me presentaron ante el juez.
Todo estaba preparado, testigos, pruebas, incluso los gestos de repudio del público. Nadie quiso escuchar mi versión, nadie preguntó por qué mi firma no coincidía o por qué los movimientos bancarios eran anteriores a mi supuesto conocimiento. Fui tratada como un expediente más, una línea más en el calendario judicial. Era culpable antes de abrir la boca. 2 años y medio de prisión por fraude y falsificación. No lloré. Solo sentí un vacío seco, imposible de llenar, como si me hubieran extirpado la vida sin anestesia. Ni siquiera miré a Javier cuando lo vi en la sala, su rostro era tan sereno que parecía un extraño. Me llevaron sin permitir despedidas, sin una sola palabra que explicara todo ese infierno. Vi cómo lo apartaban de mí en el tribunal mientras gritaba, «Mamá». Aquello me rompió más que la sentencia, más que la celda, más que cualquier traición. Quise correr, abrazarlo, prometerle que todo iba a estar bien, pero los agentes no me lo permitieron. Su llanto se quedó suspendido en mi memoria, como un eco que jamás se apagaría. Ese momento selló mi caída. Me trasladaron a Alcalá Meco con otras mujeres esposadas, cada una perdida en su propio abismo. La celda que me asignaron era compartida, con 2 literas, un lavabo metálico y un olor constante a lejía y encierro. Las paredes parecían haber escuchado demasiados lamentos. Me dieron una manta fina y una muda usada. Así empezó mi nueva rutina, sin nombre ni futuro. Madrugar era obligatorio, igual que limpiar el pasillo y fingir que comías algo con sabor. Las horas se arrastraban entre silencio, tareas inútiles y miradas perdidas. Dormir con la luz encendida era una tortura lenta que te hacía olvidar qué día era. Las mujeres hablaban poco y reían menos. Allí, el tiempo no pasaba, se acumulaba. Nadie vino a visitarme. No una carta, no una llamada, no un mensaje preguntando si estaba viva. Sentí que me habían borrado del mundo, como si nunca hubiese existido. Cada día me preguntaba qué le habrían dicho a mi hijo, si me odiaba, si me creía culpable. La soledad era más cruel que las rejas. Compartía el espacio con Ana, una enfermera condenada por un error médico que mató a un paciente. No hablaba mucho, pero tenía una calma que me sostenía cuando yo me rompía en pedazos. Me enseñó cómo evitar peleas, cómo respirar cuando todo dolía, cómo no volverse loca. Su presencia fue mi único ancla. No éramos amigas, éramos aliadas de supervivencia. Una voluntaria que traía periódicos a la prisión me mostró una página sin palabras. Mi casa, la que compramos juntos, aparecía como vendida. No entendía cómo podía ser posible si estaba a nombre de los dos. El suelo pareció hundirse bajo mis pies otra vez. Me temblaron las manos de rabia, pero también de impotencia. ¿Cómo habían podido hacerlo? Durante noches no pude dormir. Si habían vendido la casa sin mi consentimiento, solo había una explicación: habían falsificado mi firma. Empecé a recordar cada documento, cada reunión, cada vez que confié ciegamente. Sentí náuseas al pensar en la posibilidad de que todo hubiera sido planeado desde antes. Me estaban robando incluso desde dentro. Aquello confirmaba que no solo me habían acusado, sino que también se estaban lucrando a mi costa. No era un error, era una estrategia. Me habían destruido legalmente y ahora querían borrar cada rastro de mi vida. El dolor ya no era tristeza, era rabia contenida. Juré que si salía de allí, no me quedaría callada. En un taller jurídico dentro de la prisión conocí a Laura, una abogada voluntaria recién graduada que revisaba casos de mujeres injustamente condenadas. Le hablé sin mucha esperanza, pero me escuchó con una atención que me desarmó. Tenía una mirada limpia, sin juicio. Dijo que si conseguía acceso al expediente, revisaría cada documento. Por primera vez, alguien me creyó. Le conté mi historia. No omití nada, ni siquiera lo que me avergonzaba. Laura tomó nota con rapidez y me hizo preguntas que nunca me habían hecho antes. Dijo que todo le sonaba a montaje y que no me prometía nada, pero que lo intentaría. Cuando se fue, me quedé con el corazón latiendo diferente.
Algo, por fin, se había movido. Semanas después, Laura volvió con el rostro tenso y los papeles temblando en las manos. Había descubierto errores graves en la pericia caligráfica usada en el juicio, las firmas no coincidían con mi letra real. Me mostró comparaciones evidentes. ¿Cómo nadie lo había notado antes? Esa prueba podía cambiarlo todo. Me aferré a ella como si fuera aire. Laura encontró en el expediente algo aún más devastador que las firmas falsas, copias de correos electrónicos entre Javier y su madre donde hablaban de limpiar el nombre de la familia y sacrificar lo necesario. Las fechas coincidían con los días previos a mi detención. Usaban claves, pero la intención era clara. Me habían entregado con cálculo, no por error. Era una traición escrita, firmada y archivada. Con toda esa información, Laura preparó una solicitud de revisión del caso ante la Audiencia Provincial de Madrid. Incluyó las pruebas caligráficas, los correos y las irregularidades del proceso. Me explicó cada paso con paciencia, como si supiera que yo necesitaba volver a confiar en algo. Por primera vez desde mi condena, se hablaba de justicia con seriedad. Firmé los papeles con la mano temblando, pero decidida. Pasaron meses. Cada día me levantaba sin saber si seguiría allí una semana más o un año entero. Cada vez que alguien decía mi nombre, el corazón me latía con violencia, esperando noticias. Ana me ayudaba a no derrumbarme, pero había noches que lloraba en silencio, apretando los dientes. No quería esperanza falsa, pero ya no podía vivir sin ella. Una mañana, vinieron a buscarme. Me esposaron como siempre, pero esta vez me dijeron que era para declarar. Volví al mismo juzgado donde me condenaron, con las mismas paredes, pero con otros ojos. Laura me esperaba en la entrada, seria, firme, como una escudera. Respiré hondo. Ahora tenía algo que nunca tuve antes, defensa. El perito calígrafo, esta vez independiente, declaró ante el juez que la firma del documento clave no era mía. Su voz era clara, sin dudas. Mostró los trazos, las diferencias evidentes, los errores del primer análisis. Nadie pudo contradecirlo. En ese instante, el juicio comenzó a girar. Doña Carmen se contradijo varias veces en su testimonio. Dijo que yo siempre firmaba los contratos, pero luego admitió que no estaba presente el día de los papeles clave. Su voz temblaba, y Javier no la miraba. El juez tomó nota de cada pausa, cada evasiva. Por fin, la mentira comenzaba a desmoronarse. El juez ordenó mi liberación inmediata, bajo revisión. Cuando escuché esas palabras, no reaccioné. Salí de la sala con una bolsa de plástico en la mano y el alma en estado de shock. Nadie me abrazó, nadie me esperó. Laura me acompañó hasta la calle y solo entonces me di cuenta, estaba fuera. Pero todavía no me sentía libre. Madrid me pareció otra ciudad. Todo era más rápido, más ajeno, como si yo no perteneciera ya a ese mundo. No tenía casa, ni amigos, ni familia. Caminé con la ropa que me dieron en prisión, invisible entre la gente. La libertad sin rumbo es una forma distinta de encierro. Me alojaron en un piso tutelado gestionado por una ONG. Compartía espacio con otras mujeres marcadas por el sistema. Dormí en una cama limpia por primera vez en años y lloré durante horas sin saber por qué. Era como si el cuerpo, al fin seguro, soltara todo lo que la mente había escondido. Empezar de cero duele más de lo que imaginaba. Laura siguió trabajando sin descanso. Descubrió transferencias recientes desde una cuenta de la empresa familiar a otra conjunta de Javier y su madre. El patrón era el mismo, dinero que debía estar invertido, desapareciendo en gastos personales. Esta vez no había excusas. Las pruebas eran sólidas, y cada hallazgo me devolvía un trozo de mí. Un excontable de la empresa aceptó declarar tras ser contactado por Laura. Dijo que Javier le ordenó manipular los balances para que parecieran inconsistencias provocadas por mí. Mostró correos, notas internas y registros ocultos.
Su testimonio fue demoledor. Por primera vez, alguien del entorno confirmaba la conspiración. Con esas pruebas, la policía consiguió una orden de registro para la casa de doña Carmen. Revisaron oficinas, cajas fuertes, discos duros. En un cajón cerrado, encontraron contratos firmados con mi nombre y tinta reciente. Eran documentos falsificados, usados para legalizar la venta de la casa. Todo encajaba. Las pruebas demostraron que el dinero desaparecido de la empresa nunca salió realmente, se había desviado a cuentas personales de Javier y su madre. Compraron coches, reformaron una finca, incluso pagaron deudas familiares. No era un descuido, era una operación deliberada. Mi condena fue su coartada perfecta. Aquella mañana, a las 8, la policía llamó a su puerta. Igual que hicieron conmigo años atrás, pero esta vez no era un error. Doña Carmen abrió en bata de seda, sorprendida pero no asustada. Javier aún dormía. Ambos fueron arrestados en silencio, sin lágrimas ni gritos, solo con la verdad detrás. Los agentes la encontraron intentando quemar papeles en la chimenea. Gritaba que eran cartas personales, que no entendía nada, que todo era un malentendido. Pero sus manos manchadas de ceniza decían lo contrario. Le retiraron los documentos medio calcinados. Era demasiado tarde para fingir. Intentó huir en su coche al enterarse del registro, pero lo detuvieron a las afueras de Madrid, en una gasolinera. Iba solo, sin maletas, con el rostro desencajado y la ropa arrugada. No opuso resistencia. Por fin enfrentaba lo que me había obligado a vivir a mí sin motivo. La justicia lo había alcanzado. Observé todo desde el coche de Laura. No sentí alegría, ni venganza, ni alivio inmediato. Solo una calma profunda, una quietud que no conocía. Verlos esposados no me devolvía el tiempo perdido, pero ponía fin a la mentira. Por primera vez, respiré sin peso. Los medios no tardaron en hacerse eco. Mujer inocente sale de prisión tras ser incriminada por su marido y su suegra. La noticia se expandió con fuerza. Algunas personas me escribieron pidiendo disculpas por haber creído en lo que se dijo de mí. Yo no contesté. No necesitaba compasión, solo verdad. El juez que me condenó compareció ante la prensa y reconoció errores en la instrucción del caso y falta de verificación adecuada de pruebas. Era la primera vez que alguien del sistema asumía responsabilidad. No lo odiaba, pero tampoco lo perdonaba. Solo quería que no volviera a ocurrir con nadie más. El Estado me concedió una compensación por daños morales y económicos. No era suficiente para reparar el dolor, pero al menos era una forma de reconocimiento. Con ese dinero, planeé algo que no tenía nada que ver con venganza. Solo quería empezar de nuevo. Esta vez, desde la verdad. Me recibió en silencio, de pie, con los brazos cruzados y la mirada confundida. Habían pasado demasiados años y yo no era la madre que recordaba. Me acerqué sin saber qué decir, y entonces él corrió y se abrazó a mí como si no quisiera soltarme nunca. Lloramos los dos, sin palabras, solo con ese temblor de alma que no se finge. En ese momento, supe que aún podía reconstruirme. Los medios siguieron el juicio contra Javier y doña Carmen como si fuera un espectáculo. Me llamaban, me buscaban, querían entrevistas, titulares, lágrimas en directo. Pero yo no quería ser una víctima pública ni darles mi dolor como carnaza. Cerré la puerta, apagué el móvil. Lo único que me importaba ahora era mi hijo y mi paz. Javier fue condenado a 4 años de prisión por fraude, falsificación y denuncia falsa. Doña Carmen recibió 3. No aplaudí, no celebré, no sentí alivio. Era simplemente justicia, sin brillo, sin euforia. Habían destruido una vida y ahora perdían la suya entre barrotes, igual que yo perdí la mía sin merecerlo. Javier me escribió una carta desde prisión. No la abrí. La guardé en un cajón, no por odio, sino porque ya no necesitaba sus palabras.
Nada de lo que dijera podía cambiar lo que hizo. Su arrepentimiento, si existía, llegaba tarde. Había elegido su camino cuando me entregó. No necesitaba oír sus explicaciones. La justicia ya había hablado por mí. Y aunque no podía recuperar los años robados, sí podía decidir qué hacer con lo que quedaba. No cargaría más con culpas ajenas ni heridas abiertas. Cerré esa etapa no con rencor, sino con determinación. Compré un pequeño piso en las afueras con la indemnización. Era modesto, pero cada rincón era mío. Dormí la primera noche con las ventanas abiertas y sin miedo. No había lujos, pero sí libertad. Por fin, el futuro me pertenecía. Empecé a colaborar con una fundación que ayuda a mujeres víctimas de errores judiciales. Escuchar sus historias era como revivir la mía, pero también como sanar poco a poco. Nadie entendía mejor que yo lo que es perderlo todo injustamente. Y ahora podía hacer que otras no se sintieran solas. Convertí el dolor en fuerza. Una tarde, ayudando a una chica recién liberada, me vi reflejada en su rostro lleno de rabia y miedo. Le dije que un día iba a sonreír de verdad, como yo lo hacía en ese instante. Y entonces me di cuenta de que, por primera vez, mi sonrisa no era un gesto, era real. Había cerrado el círculo sin darme cuenta. Estaba viva. Legalmente añadí el apellido de mi madre y quité el de Javier. Era simbólico, sí, pero también un acto de justicia personal. Ya no me definía su sombra ni su historia. Quería llevar solo aquello que me honraba. Era mi forma de empezar limpia, con mi propio nombre. Un día, la voluntaria que me mostró aquel periódico en prisión vino a verme al despacho de la fundación. Sonrió como si nunca hubiesen pasado los años y me dijo, sabía que ibas a lograrlo. La abracé sin poder hablar. Gracias a ella, aquella semilla de duda se convirtió en el árbol de mi libertad. Una periodista escribió un artículo extenso sobre mi caso, detallando cada paso del proceso y los fallos del sistema. La historia se hizo viral. Por primera vez, mi nombre dejó de estar asociado a un crimen. El Consejo General del Poder Judicial admitió errores estructurales y prometió reformas. No buscaba aplausos, pero ese reconocimiento me dio un tipo de paz que no conocía. Ya no era invisible. No hacia ellos, sino hacia mí misma. Me perdoné por haber confiado, por haber callado, por no haber visto las señales. Entendí que ser víctima no me hacía débil, sino humana. No podía cambiar el pasado, pero sí la forma en que lo miraba. Y dejar de odiarme fue el primer paso hacia la verdadera libertad. Volver a caminar por la Gran Vía sin mirar atrás fue más que salir de prisión, fue renacer. Respirar sin miedo, cruzar un semáforo sin pensar en barrotes, comprar un café sin sentir culpa. Las cosas pequeñas recobraban su valor. La vida seguía, y yo, por fin, también. Ana, mi antigua compañera de celda, salió también. Nos reencontramos en la fundación, como dos sobrevivientes de un naufragio. Nos abrazamos como hermanas que no necesitan palabras para entenderse. Habíamos compartido el infierno y ahora nos dábamos la mano en la reconstrucción. Su risa fue el sonido más honesto que escuché en años. El abogado de oficio que me ignoró fue sancionado por negligencia profesional. No me alegré, pero sentí que, al menos, el sistema empezaba a reconocer sus fallos. Ya no era solo yo la que gritaba. Mi caso abrió camino para revisar otros similares. La herida seguía, pero al menos ya no estaba tapada. Decidí estudiar Derecho. No por revancha, sino por justicia. Quería entender las reglas que una vez me aplastaron y convertirme en quien evita que otras pasen por lo mismo. No fue fácil, pero cada página que leía me acercaba a algo más grande que mi historia. Esta vez, lucharía con conocimiento. Me ayudó a matricularme, revisó mis papeles y me acompañó en los primeros pasos como si fuera mi hermana mayor. Ahora serás tú quien defienda a las inocentes, me dijo con una sonrisa llena de orgullo. Su fe en mí fue la semilla de todo lo que vendría después.
Ella no solo me salvó, me transformó. Empecé como asistente en su despacho, revisando expedientes, entrevistando mujeres que necesitaban ser escuchadas. Aprendí que la justicia no es rápida ni perfecta, pero que vale la pena perseguirla. Cada historia era un eco de la mía, y cada victoria, una pequeña redención. Trabajar en eso me devolvía vida. Un día, al verme estudiar de madrugada y preparar casos reales, mi hijo se me acercó y dijo: «Mamá, eres la persona más valiente que conozco». No necesité nada más. Ningún título, ninguna medalla. Ese momento borró años de culpa y silencio. Su admiración era mi mayor recompensa. Supe que Javier y su madre habían sido trasladados a cárceles separadas por conflicto interno. No sentí nada. Ni alivio, ni rabia, ni satisfacción. Eran solo dos nombres que ya no tenían poder sobre mí. Por fin, eran parte del pasado, no de mi presente. A veces recordaba las noches frías en la celda, el ruido metálico de las puertas, los pasos ajenos en la oscuridad. Pensaba en cómo aguanté sin quebrarme del todo, en cómo me reconstruí desde los restos. No había olvido, pero tampoco dolor constante. Era como mirar una cicatriz que ya no sangra. De allí nací de nuevo. El tribunal archivó definitivamente mi causa y borró todos mis antecedentes. Legalmente, era como si nunca hubiera pasado, pero yo sabía que sí. No necesitaba que el papel lo dijera, mi vida ya lo había demostrado. Aún así, ver el documento fue como respirar profundo por primera vez. Había justicia, al fin. Fui al cementerio a dejar flores en la tumba de mi madre. Le hablé en voz baja, como cuando era niña y me refugiaba en sus brazos. «Ya está hecho, mamá. Soy libre», le susurré con los ojos llenos, pero sin llanto. Sentí que ella siempre supo que iba a resistir. Esa fue mi despedida más serena. Caminé por Madrid al atardecer, el viento suave en el rostro, sin prisa ni destino fijo. La ciudad ya no me dolía, ya no me asustaba. Era mía otra vez. Sabía que la justicia, al final, siempre llega, aunque tarde. Y yo estaba viva para contarlo. Ya nadie me señalaba por lo que decían que hice, sino por lo que logré. No necesitaba defenderme, mi historia hablaba por sí sola. Había transformado el barro en cimiento. Cada paso ahora tenía sentido. Y caminar sin miedo era mi mayor victoria. En la fundación, otras mujeres me pedían consejo, apoyo, palabras que calmaran. Yo no tenía fórmulas mágicas, solo verdad. Les hablaba desde la herida cerrada, no desde la teoría. Y cuando alguna salía adelante, sentía que mi pasado encontraba propósito. Ya no era solo una historia triste, era guía. Sin Ana, Laura, la voluntaria del periódico, no habría resistido. Ellas fueron los eslabones que evitaron mi caída total. Aprendí que la salvación rara vez es individual. Nos necesitamos. Por eso, cada mujer que ayudaba era también parte de mi propia redención. Nos curábamos juntas. Ya no temía llamadas a medianoche ni puertas que se abren de golpe. Mi vida era sencilla, pero estable. Mi hijo sonreía, yo trabajaba, el silencio ya no dolía. El miedo, que tanto tiempo me gobernó, ahora era solo un recuerdo que no mandaba. Vivir tranquila era todo lo que soñaba. Decidí escribir mi historia para que otras no se sintieran solas. No buscaba fama ni venganza, solo verdad. Porque la justicia no siempre llega sola, hay que empujarla. Y si mi voz servía para abrir una sola puerta más, entonces todo habría valido la pena. Ese era mi legado. No había más juicios pendientes, ni heridas abiertas, ni deudas con el pasado. Era solo yo, completa, en paz, mirando hacia adelante. A veces basta con sobrevivir para ganar. Y yo no solo sobreviví, volví a nacer. Esta no fue mi historia de caída, fue mi historia de renacer. Ese día, al volver del trabajo, encontré en la puerta del piso un ramo de flores sin nota.
No me hizo falta leer nada, supe que era un gesto de alguien que aún no entendía que ya no podía entrar en mi vida. Lo dejé en un banco del parque más cercano y seguí caminando. Agradecer el pasado no significaba cargarlo conmigo. Y yo solo quería seguir ligera. A veces me detenía frente a un espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la que confiaba sin preguntas, ni la que aguantaba por miedo. Era otra, con las cicatrices a la vista y la espalda recta. No perfecta, pero íntegra. Aprendí a quererme sin condiciones. Recibí una invitación para dar una charla en una universidad sobre resiliencia. Dudé. ¿Yo? ¿Frente a desconocidos? Pero fui. Conté mi historia sin lágrimas, con la serenidad de quien la ha vuelto palabra y no herida. Al terminar, una joven me abrazó y dijo, «Gracias por no rendirte». Eso me bastó. Nunca volví a ver a Javier ni a su madre. No sabía si seguían presos, si salieron, si vivían en otro país. Y no quería saberlo. El verdadero cierre no venía con su castigo, sino con mi libertad emocional. No les debía nada. Ni siquiera el odio. En primavera, mi hijo me llevó a ver una obra de teatro del colegio donde hacía de árbol. Al final me saludó con la mano desde el escenario y gritó, «Esa es mi mamá». Fue la primera vez que me sentí completa, entera, con un pasado resuelto y un presente vivo. La vida, al fin, sonaba a hogar. Las mujeres de la fundación organizaron una cena sin motivo, solo por celebrar que estábamos vivas. Reímos, brindamos, bailamos. Nadie habló de lo que habíamos perdido, solo de lo que habíamos conquistado. En ese salón, sin jueces ni abogados, se respiraba justicia real. Una noche soñé con mi madre. Me acariciaba el cabello y decía, «Ahora sí, hija. Ahora sí eres libre». Me desperté con los ojos mojados, pero tranquila. El sueño no dolía, consolaba. Como si ella también hubiera estado esperando este final. Publicaron mi libro meses después, sin alardes. Se vendió bien, pero lo que más me emocionó fueron las cartas que llegaron de mujeres en todas partes del mundo. Algunas aún presas, otras recién liberadas. No estaban solas. Yo tampoco. La justicia no llegó a tiempo, pero llegó. Y aunque nunca recuperé todo lo que perdí, gané algo más valioso, la certeza de que resistir fue mi mayor acto de dignidad. Ahora mi vida era mía. Y cada día que pasaba era un triunfo silencioso, pero eterno. Cierro la puerta del pasado sin llave, porque ya no temo que vuelva. Camino por la calle sin mirar atrás. La ciudad es la misma, pero yo no. Ahora sé quién soy, de qué estoy hecha, y lo que merezco. La historia terminó, sí. Pero yo apenas estoy empezando. Zando. 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 Zando.